Los fariseos rechazaron a Jesús, pero una futura generación de judíos étnicos lo aceptará como su Señor y Mesías, precipitando la segunda venida. En nuestro estudio de la vida de Cristo, un estudio cronológico, hemos llegado a la semana de la crucifixión. Ya hemos estudiado sábado 28 de marzo, 33 después de Cristo, en que Jesús fue ungido por María de Betania. El domingo 29 de marzo, 33 después de Cristo, la entrada triunfal, cuando Jesús se presentó como el Rey y Mesías de Israel. El lunes 30 de marzo, en que Jesús purificó el templo judío, y ya estamos en el proceso de estudiar martes 31 de marzo 33 después de Cristo, el discurso del Monte de los Olivos. Aquel martes Jesús fue interrogado 4 veces y cada vez demostró ser justo e inocente. Ya hemos estudiado todos los puntos antes de lo que ya llegamos hoy, que es el juicio de los fariseos y lamentación por Jerusalén, lo que estudiaremos hoy. Bueno, la semana pasada estudiamos los primeros 4 ayes o expresiones de lamento por Jesús, de Jesús por los fariseos, pero vamos a repasar cuál es el primer ay. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Jesús expresó su lamento por los fariseos porque impedían que la gente pusiera su fe en Él. Ellos impedían que la gente pusiera su fe en Él o entraran al reino de los cielos. ¿Cuál es el segundo ay? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Bueno, este es una variante textual y es por eso que no la estudiamos la semana pasada. Pero si es auténtica, o fuera auténtica, significaría que fueron 8 ayes en total. Vamos a incluir en la lista solamente por si acaso, pero hay muchas razones de pensar que probablemente fue interpuesto este texto de su lugar donde encontramos en Lucas y Marcos. Es decir, porque en ese otro contexto, en Lucas capítulo 20, Jesús dice la misma cosa, pero también en una condenación de los fariseos. Es probable que algún escriba en este texto pensó, ¿no había alguna otra cosa que dijo Jesús? Y ellos se confundieron y pensaron que fue ausente, aunque no era, y lo agregaron. Pero, como ya estudiamos una explicación de este texto en su lugar en Lucas capítulo 20, seguiremos nomás al tercer ay. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Jesús expresó su lamento por los fariseos porque hacían que fuera el doble difícil para sus prosélitos llegar a la fe en Cristo. ¿Cuál es el cuarto ay? Un prosélito simplemente es un discípulo convertido específicamente. Un prosélito es un discípulo gentil, griego vamos a decir, que convierte en un seguidor verdaderamente del Dios de la Biblia con un entendimiento acerca de la salvación por la fe, como ejemplificado por Abraham en Génesis 15:6. O un prosélito que simplemente convirtió al judaísmo y tenía la Biblia, la ley y los profetas, pero no realmente conocieron al Señor si siguieron la enseñanza de los fariseos. ¿Cuál es el cuarto ay? Ay de ustedes, guías ciegos,
Porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Por qué tanta explicación? Jesús expresó su lamento por los fariseos porque enseñaban escapatorias o lagunas morales para los mandamientos de Dios. Y Jesús simplemente está diciendo, no hay escapatorias. ¿Ya? Si tú juras, juras. Y es algo vinculante según Dios. Es la razón que es mejor no jurar. Es mejor solamente decir sí, sí o no, no. ¿Cuál es el quinto ay? Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Bueno, Jesús expresó su lamento por los fariseos porque priorizaban el diezmo, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús no menospreció el diezmo, que era parte de la ley de Moisés para los judíos, pero dijo que la justicia, la misericordia y la fidelidad son asuntos de mayor peso. La tendencia farisaica natural en cada uno de nosotros es simplemente cumplir una ley concreta e ignorar los principios que exigen mucho más de nosotros. Les di el ejemplo la semana pasada. A veces decimos, mientras no beba en las fiestas, estoy bien con Dios. Ahora, no beber en las fiestas puede reflejar espiritualidad, pero no puede producirla. Y espero que entiendan una diferencia. ¿Ya? A veces decimos, mientras vaya a la iglesia, estoy bien con Dios. Y ir a la iglesia puede reflejar tanto espiritualidad y tener prioridades bíblicas. Pero ir a la iglesia no te hace espiritual. También, espero que tiene razón. Lo que estoy diciendo es, tú puedes verdaderamente priorizar las cosas de Dios y entonces venir a la iglesia. Pero no significa que ir a la iglesia te hace espiritual, porque igual tú puedes ser carnal aquí mismo en la iglesia. ¿Ya? El Señor quiere que nos reunamos para la adoración colectiva, el estudio de la Biblia y la comunión entre hermanos. Pero también quiere que apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida privada. El punto a donde nos vamos es, no queremos solamente ya convertir principios de la palabra en solamente leyes y también decir que tal que yo cumplo tal cosa, estoy bien con Dios. ¿Ya? Porque funciona esto en tus parejas. Tal vez no me entienden. Lo que estoy diciendo es, ya, entonces si el esposo dice, bueno, mi amor, yo hice tal cosa, hasta ahí nomás, ya deberías ser feliz, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir la esposa? No. Por ejemplo, la esposa que dice, bueno, te compré una rosa hoy, entonces deberías estar feliz por el año, ¿ya? Entonces, no funciona, ¿ya? O igual, cualquier ejemplo en que una persona dice, yo he cumplido tal cosa, estoy bien, ¿no es cierto? Ya, la esposa dice, yo quiero todo tu corazón, ¿ya? El hombre dice que quiere de la mujer todo el corazón. ¿Ustedes creen que Cristo quiere menos que eso? ¿Ya? Entonces la razón que no estoy diciendo, porque no quiero que malentiendan y alguien salga de aquí y diga, bueno, el pastor dijo que
no nos hace espirituales ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Ya? Ustedes saben que yo les digo, ir a la iglesia no les salva. Estoy agregando algo, ir a la iglesia no te hace espiritual. Pero quiero aclarar algo. ¿Ya? Ir a la iglesia puede reflejar la espiritualidad. Tiene razón. ¿Ya? Porque también podemos ignorar cosas tan claras que el Señor también desea por nosotros. Por un judío sería eso, para los fariseos. Es dudable si el Señor quería específicamente el 10ª parte de las hierbas que Él tenía, digamos, para hacer té, porque está hablando de la menta que Él estaba diezmando. Pero por lo menos de sus ingresos los judíos tenían que diezmar. ¿Ya? Pero si el fariseo decía, yo estoy diezmando, entonces incluso estoy diezmando hasta la menta, ¿ya? Entonces hasta la manzanilla que crece en el huerto, estoy cogiendo un 10ª parte y cuando voy al templo, yo digo al sacerdote delante de todos, aquí es la 10ª parte hasta de la manzanilla del huerto. Y todos, wow, él está cumpliendo muy bien eso, ¿ya? Pero, por otra parte, ignora principios bíblicos acerca de justicia, misericordia, ¿y cuál es la otra? Y fidelidad. Cosas que tienen más peso para Dios. Entonces, lo que estoy diciendo es muy importante para nosotros no convertirnos o no realmente solamente ya aceptar la tendencia farisaica que hay dentro de nosotros por la naturaleza pecaminosa y ya simplemente hacer X y ya dormir espiritualmente porque supuestamente ya estamos bien. Porque esto no es lo que quiere, por ejemplo, en tu pareja. Incluso si tú cumples algunas cosas específicas, pero prácticamente no estás realmente relacionando bien con la otra persona, se siente, ¿no es cierto? ¿Ya? Si solamente estás preparando el desayuno, si solamente estás orando por un momentito, pero después caso omiso de la persona por las siguientes horas, casi como que no existen, o si tú llegas a la casa y realmente no saluda como si fuera importante de ver a la persona, aunque sí, solamente paso un par de horas, pero cuando no estamos relacionando bien, se siente. ¿Ya? ¿Ya? Especialmente yo creo que más para las mujeres, ¿ya? Pero en general sentimos eso, pero el Señor también. Entonces el punto es que nosotros deberíamos ser relacionados con el Señor. Sí, por fe y deseando glorificar al Señor, cumplir cosas concretas, pero también deseando darle todo el corazón y verdaderamente viviendo por Él en el día a día y en el momento a momento. Vida espiritual. A veces decimos, mientras participe en un ministerio estoy bien con Dios, y participar en un ministerio de la iglesia local puede reflejar una perspectiva eterna, verdaderamente. Pero eso no es todo lo que hay en la vida espiritual. Cuando consideramos temas con aplicaciones casi ilimitadas como justicia, misericordia y fidelidad, nos damos cuenta de que no somos tan maduros como pensábamos. Y que necesitamos seguir confiando en el Señor y su gracia para ser transformados y para reflejar la imagen de Cristo. ¿Cuál es el 6º ay? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Simplemente es otro ejemplo en que Jesús expresó su lamento por los fariseos porque enfatizaban lo externo. Enfatizaban lo externo. ¿Cuál fue el 7º ay? Y sí, quiero mencionar, ¿ya? Lo externo puede reflejar algo que está pasando internamente también, ¿ya? Para bien o para mal. Pero nosotros deberíamos enfatizar lo interno porque es lo que el Señor también enfatiza y lo que Él ve, el corazón.
¿Cuál fue el séptimo ay? Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué es la hipocresía? Bueno, la mayoría de la gente entiende que la hipocresía es juzgar a alguien por hacer algo que tú también haces. Otra interpretación común de la hipocresía es que es decir una cosa y hacer lo contrario. ¿Ya? Podemos usar estas definiciones de hipocresía. Es común en nuestra cultura y idioma, tanto en inglés y en español. Si usamos estas definiciones de hipocresía, entonces todos somos hipócritas. ¿No es cierto? No sé, porque algunos yo vi un poco de duda, como, ¿yo? ¿Hipócrita? A ver. Yeah. Las iglesias están llenas de hipócritas, porque están llenas de pecadores. Pero el significado bíblico de hipocresía es fingir ser algo que no eres. Originalmente, la palabra hipócrita realmente hablaba de un actor. ¿Yeah? Alguien que fingía ser algo diferente de lo que era, una diferente identidad. ¿Yeah? Y esto es algo que podemos evitar. Podemos evitar ser hipócritas en el sentido bíblico, ¿ya? Porque podemos ser honestos. ¿Ya? El momento que tú admites que tú eres hipócrita con la definición que tiene la cultura, estás evitando ser la hipócrita con la definición bíblica. ¿Ya? Porque estás admitiendo que por tu propia cuenta, por tus méritos, no eres justo. Estás admitiendo de que ante Dios, tú espiritualmente estás en bancarrota, pero solamente tienes riquezas por causa de Cristo. Eso te hace realmente no hipócrita. Podemos evitar fingir ser algo que no somos. Jesús dijo, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Los fariseos aparentaban ser justos, lo que significa que generalmente eran morales y respetables. Pero también afirmaban que su justicia los justificaba ante Dios, cuando en realidad estaban espiritualmente muertos por dentro. Incluso Nicodemo estaba espiritualmente muerto por dentro hasta que puso su fe en Cristo. Nicodemo era un hombre respetado, un respetado maestro de la palabra de Dios, una persona moral, tenía gran reverencia por los mandamientos de Dios y se esforzaba sinceramente por guardarlas toda su vida. Y era miembro de la Corte Suprema de Israel. Y vemos en su vida que era valiente. Externamente parecía justo, en todos los sentidos. Pero no había nacido de nuevo y como resultado no se le había atribuido la perfecta justicia de Dios, la única que acepta el Señor. Por lo tanto, se presentaba ante Dios por sus propios méritos. Y aún un hombre tan bueno como Nicodemo, por sus propios méritos era un pecador que merecía la separación de Dios. Y de hecho, nació así y siguió así, sin un cambio en su estado espiritual y sin poder cambiar ese estado. Aunque quisiera entregar su vida al Señor, no podía. Pues no tenía una vida que entregar. Un muerto no puede ofrecer vida a Jesús. Estaba espiritualmente muerto. Es la razón que no deberíamos cambiar la dirección del Evangelio. El Evangelio no es una buena noticia del hombre para Dios, es buena noticia de Dios para el hombre.
no es la vida que nosotros ofrecemos a Dios, es la vida que Dios ofrece a los muertos. Podemos comparar a Nicodemo con el pecador religioso de Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo presenta 3 clases de pecadores entre Romanos capítulos 1, 2 y 3. El inmoral en capítulo 1, el moral en capítulo 2 y el religioso en la segunda mitad de 2 y también en 3. Los 3 tienen el mismo problema, son pecadores. El pecador inmoral ni siquiera intenta justificarse ante Dios. Por un momento vamos a visualizar el camino que lleva a la perdición como un solo camino, pero con 3 carriles. Entonces aquí es el camino y tiene 3 carriles, pero todavía es el mismo camino. Y aquí tenemos el inmoral. Aquí tenemos el religioso, el moral, ¿ya? Y por último aquí tenemos el religioso, ¿ya? A veces gente cambia de carriles pensando que les va a salvar. Pero el problema es que cambiar de carril no salva a nadie porque todavía es pecador, muerto espiritualmente, separado de Dios. La única cosa que puede salvar al hombre es cambiar de camino. Y el camino de vida es una persona. Y esa persona es Jesús. Es la única manera de escapar de la condenación a lo cual todos ya estamos yendo desde el momento de nuestro nacimiento. Ya estamos yendo hacia la perdición. A veces el inmoral dice, yo voy a dejar de tomar. Y voy a ser más moral, ¿ya? Voy a dejar de hablar estas malas palabras que salen de mi boca, ¿ya? Y voy a hablar bonitas palabras, ¿ya? Entonces, ya cambia de inmoral a moral. Y algunos dicen, mira cómo ha cambiado tanto. Ahora es tan amable y tranquilo y ya no es tan grosero y todo, etcétera, ¿ya? Pero el problema es que todavía es pecador. Todavía hay una deuda de su pecado que no está resuelto. O por lo menos no ha aceptado la solución que hizo Jesús por su pecado. Pero como él es un pecador moral, pero no ha confiado en Jesús, él todavía está yendo, ¿dónde? Todavía está yendo hacia la perdición. Pero a veces dice, no, mejor voy a cambiar de carril y voy a hacerme religioso. Yeah. Entonces él ya mejor va a estudiar la Biblia. Y va a aprender todo lo que dice aquí. Y aprende bastante. Y él dice, yo veo los mandamientos. Hay bastantes mandamientos. Solamente en la ley de Moisés, 613. En el Nuevo Testamento también cada imperativo, podemos decir en algún sentido, es un mandamiento. Hay bastantes. No sé cuántos. Y él dice, yo voy a esforzarme para poner en práctica todo lo que dice aquí. Para ser aceptable ante Dios. Pero todavía hay un problema. Sigue siendo pecador. Incluso ahora hay doble problema. Porque él cree que intentar cumplir los mandamientos le justifica. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, la única manera de justificarte por guardar los mandamientos es guardarlos perfectamente, sin fallar nunca. ¿Hay alguien en el mundo que es capaz de hacer eso? Y eso es su punto, porque alguien llega al capítulo 2 y dice, entonces dice que si cumpliera toda la ley perfectamente y buscara la bondad y la justicia toda mi vida, sin fallar puedo ser salvo, entonces lo haré, ¿ya? Y llega al capítulo 3 y dice, todos somos condenados porque todos somos pecadores y no podemos justificarnos por guardar la ley. Y dice, a ver, ¿qué ahora? Entonces la cosa es de cambiar a este carril no te salva. Es necesario. Y ahí está, pobre Nicodemo. ¿Ya? O había. ¿Ya? Fue Nicodemo en este camino. En este camino y en este carril en ese camino. Pero por fin cambió de camino. Por fin dijo, ¿sabes qué?
Hay única manera de escapar las llamas del infierno. Y no es por solamente esforzarme más, por cumplir algo que me condena, la ley, los mandamientos, sino por confiar en el único que ha cumplido los mandamientos perfectamente. ¿Y quién fue? Jesucristo. Amén. El pecador moral dice, soy buena persona. ¿Ya? Pero según Jesús, no somos buenos, porque somos pecadores. ¿Ya? El pecador religioso cree que sus buenas obras en un contexto religioso le dan entrada al cielo. Él dice, he guardado fielmente los mandamientos desde mi infancia. ¿Recuerdan al joven rico? Lo triste del joven rico es que nunca cambió de camino de lo que conocemos. Fue en el tercer carril religioso, yendo hacia la perdición. No sabemos, ojalá, yo espero que algún día él ya cambió de camino. ¿Ya? El joven rico y Nicodemo caen en esta última categoría, el religioso, pecador religioso, pero aún así estaban perdidos. Aunque el joven rico creía haber guardado los mandamientos, tuvo que rebajar los mandamientos de Dios a su nivel. ¿Podría decir honestamente ese joven que nunca desobedeció a sus padres sin justificación? Yo no lo creería. ¿Podría decir honestamente que nunca mintió? Ahí mismo fue la mentira cuando él dijo eso. He guardado fielmente todos estos mandamientos. Desde mi juventud, dijo, no su infancia. Pero todavía no lo creo. Por eso el pecador moral y religioso puede que no sea tan malo como los demás, pero su condición espiritual ante Dios es igual de mala. Si Dios no hubiera dado una solución al pecado de la humanidad, todos habríamos perecido eternamente en el lago de fuego. Pero nos amó tanto que envió a su Hijo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos recibir la vida eterna como un regalo gratuito de la gracia de Dios. La gracia significa algo que no podemos ganar ni merecer. Es un favor inmerecido. Y la recibimos como un regalo mediante la fe en Cristo Jesús. La fe simplemente es la manera de recibir el regalo, nada más. Eso significa que depositamos nuestra confianza en Jesucristo, creyendo en Él como Dios y en que pagó la deuda de nuestro pecado en la cruz. Significa que le creemos cuando Él dijo, consumado es. También significa que no creemos que podemos salvarnos mediante nuestras buenas obras. Como pecadores espiritualmente muertos, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Solo podemos aceptar el regalo gratuito que Él nos ofrece. Y lo recibimos mediante la fe en Jesucristo. Tenemos que ser como los jóvenes que están yendo al campamento. Y digo esto porque ninguno de ellos me han preguntado cuánto cuesta. Ustedes dicen, pero pastor, tú ya dijiste que es gratis. Pero me creyeron. Con buena razón. Y aunque el Señor dice que la salvación es gratis, muchas veces decimos, no debe ser. No puedo creer. Pero Él dice que la única manera de recibir este regalo gratuito es de creer. Entonces nos toca creer, confiar. Lo único que Nicodemo pudo hacer fue confiar en Cristo, porque ya había hecho todo lo demás. Entre comillas, había hecho todo. Es como, Señor, ¿qué me falta entonces? Y de ahí sale Juan 3:16. Entonces Nicodemo, la única cosa que pudo hacer es confiar en Cristo para que el Señor le diera vida eterna y le atribuyera su perfecta justicia. Jesús tomó sobre sí nuestro pecado para poder atribuirnos su perfecta justicia cuando ponemos nuestra fe solo en Él, en su muerte en la cruz por nuestros pecados y su resurrección al tercer día.
Bueno, seguimos al 8º ay. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron los profetas. Jesús expresó su lamento por los fariseos porque seguían los pasos de sus antepasados. Como regla general, la mayoría de las generaciones del mundo siguen los pasos de sus antepasados. Por eso necesitamos renovar constantemente nuestra mente para poder vivir de manera diferente. El Señor no ve las cosas como nosotros. Por lo general, la palabra de Dios choca con la mentalidad de la cultura y la sociedad. Y Israel no fue una excepción. A lo largo de la historia de Israel, la mayoría de sus líderes no aceptaron los mensajes de los profetas. Trágicamente, los escribas y fariseos hicieron lo mismo. Los judíos a menudo se referían a alguien como hijo de alguien en sentido figurado, lo que significaba que eran similares a esa persona. El Señor no solo decía que los fariseos eran descendientes de generaciones anteriores que rechazaron la verdad. Decía que los fariseos eran como ellos. Siguieron a sus antepasados en sus pensamientos y acciones. Antes de juzgar a los fariseos con demasiada dureza, deberíamos pensar en cómo esto mismo suele suceder en nuestras propias vidas. Nos sentimos tentados a cometer el mismo error que los fariseos, a afirmar que no somos como nuestros antepasados, pero repetir sus errores generacionales. Es decir, de generación en generación, una manera de pensar y vivir que realmente es diferente de lo que dice la palabra de Dios. Es la razón que necesitamos constantemente permitir que el Espíritu Santo de Dios ocupe la palabra de Dios para transformar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de vivir. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? ¿Cómo lograron algunos escribas y fariseos escapar de la condena del infierno? Algunos de los fariseos escaparon del juicio del infierno por la fe en Jesucristo, lo que requirió un cambio total de pensamiento. ¿Tenemos algunos ejemplos? Nicodemo, el apóstol Pablo, un fariseo que llegó a tener un cambio de mente. Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La persecución del Mesías y sus profetas por parte de los escribas y fariseos fue la gota que derramó el vaso y resultó en el juicio. La gota que derramó el vaso y resultó en juicio. ¿Cómo se relaciona esto con el fariseo que llevamos dentro? No hemos matado a ningún profeta, pero a veces criticamos a quien nos dice la verdad. Y nos desafía a dejar que la palabra de Dios transforme nuestra perspectiva en todos los aspectos de nuestra vida.
Pero vamos a ver el lamento del Señor Jesús por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Si vemos solamente una lista de los reyes de Jerusalén, podemos ver que 13 eran malvados y solamente 10 justos. ¿Qué quería Jesús para Jerusalén? Él dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús quería. Él quiso que los habitantes de Jerusalén pusieran su fe en Él, pero ellos no quisieron. Ustedes dicen, pastor, ¿por qué sería significativo esto? Hay quienes creen que el Señor en realidad no quería que los judíos se salvaran. De hecho, algunos teólogos ni siquiera creen que Jesús murió por todos. Esta es una rama de la teología llamada calvinismo. En cambio, en la palabra de Dios vemos distinciones entre la voluntad directiva, permisiva y soberana de Dios. Voy a explicar rápidamente. La voluntad directiva de Dios es lo que Él quiere para nosotros. Cuando Él dice, creer en mí, Él quiere que cree. ¿Ya? La voluntad permisiva de Dios es lo que permite. Hay muchas cosas que hacemos que no es la voluntad de Dios, ¿ya? Pero Él permite que lo hagamos. ¿Ya? Y la voluntad soberana de Dios es lo que Él realiza, pero sin violar la voluntad humana. También lo que Él organiza o dirige en la historia del mundo. La Escritura dice directamente que el Señor no quiere que nadie perezca. La voluntad directiva de Dios. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La Escritura también dice que Dios desea que todas las personas sean salvas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Y la Escritura dice que Jesús murió por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De la misma manera debemos tomar literalmente las palabras del Señor cuando dice que quería reunir al pueblo de Jerusalén como la gallina reúne a sus polluelos, sus pollitos, pero ellos no estaban dispuestos, no quisieron. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Y esta profecía se cumplió cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Qué implican estas palabras? Implican que la ciudad de Jerusalén volverá a ver a Jesús. Un día definitivo, después de ellos decir algo, por fe. ¿Cuándo regresará a Jerusalén de esta manera? Cuando digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor. No está hablando del día de la crucifixión, porque no es lo que ellos estaban diciendo. ¿Cuándo dirán eso con la fe? Al final de la tribulación. Leemos, Zacarías dijo, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. ¿Qué reconocerán los habitantes de Jerusalén?
Salmo 118, 22 al 26 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, Hosana. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Al final de la tribulación, el pueblo judío étnico reconocerá que Jesús es la piedra que los líderes de su nación rechazaron y que Él es su Señor Dios y Mesías. Eso es lo que reconocerán. Dice en Joel 2, 31 y 32, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Sobrevivientes de Jerusalén al final de la tribulación. Y después de que Jesús regrese y rescate al remanente judío sobreviviente en Jerusalén de sus enemigos, ¿qué hará? Leemos en el siguiente versículo en capítulo 3 de Joel. Porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure, el bienestar, haga volver a los cautivos de Judá y Jerusalén, literalmente, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, un lugar específico. Y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. La tierra de Israel. Después de rescatar al remanente judío sobreviviente, Jesús juzgará a las naciones según la forma en que trataron al pueblo étnico de Israel. Y veremos lo mismo cuando estudiamos el discurso del Monte de los Olivos en Mateo capítulo 25. Tu actitud hacia el pueblo de Israel demuestra lo bien que conoces al Señor, o tu falta de verdadero conocimiento o más profundo conocimiento de Él. ¿Cómo es Él? Es sorprendente que aunque el pueblo de Israel rechazó a Jesús como su Mesías, Él cumple las promesas que les hizo. Y así es nuestro Dios. Lo que es cierto para la nación de Israel es cierto para cada creyente en Cristo. Así como Dios hizo ciertas promesas incondicionales al pueblo de Israel, también nos ha hecho ciertas promesas incondicionales a nosotros. Desde el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo, nos convertimos en vencedores junto con Él y nada puede separarnos de su amor. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Roma y quiero que ustedes fijen en lo que dice el apóstol Pablo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ustedes pueden pensar en alguna otra esfera de la creación que el apóstol Pablo omitió? ¿No es cierto? Es todo. Significa que es absolutamente imposible que seríamos separados de su amor. Y más adelante en la misma carta Pablo explicó acerca de Israel diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, porque hay un remanente de creyentes judíos en cada generación, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque Dios hizo promesas incondicionales a los patriarcas. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Nuestro Dios es fiel y cumple sus promesas. Los dones y el llamamiento de Israel son irrevocables. Del mismo modo, nuestra identificación con Cristo y nuestro lugar en la familia de Dios son irrevocables. Así es nuestro Dios.